Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del corazón y, sobre todo, en el universo de las telenovelas turcas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos, absolutamente a todos, con el corazón en un puño y los nervios a flor de piel. Sí, lo adivinasteis. Demet y Can. El reencuentro explosivo que los fans soñábamos. ¿Será amor real? Esa es la pregunta del millón, y juntos vamos a intentar desentrañar todos los secretos y señales que nos han dejado este par de tortolitos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si sois tan fans como yo de estas historias que nos roban el sueño, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Tenemos un montón de contenido preparado para vosotros y vuestro apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Así que ya sabéis, a darle al botón de suscribirse. Ahora sí, preparémonos para el salseo. Porque lo que ha pasado con Demet Özdemir y Can Yaman en las últimas semanas es digno de una telenovela. ¿Recordáis la magia que irradiaban en Erkenci? Madre mía, qué química. Era evidente que la pantalla se quedaba pequeña para contener la conexión que tenían. Sus personajes Sanem y Can nos enamoraron, nos hicieron reír, llorar, de todo. Y por supuesto nos hicieron fantasear con la posibilidad de que ese amor traspasara la ficción. Era un romance de cuento, un torbellino de emociones que nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana. La inocencia de Sanem, su torpeza encantadora, contrastaba a la perfección con la masculinidad y el espíritu aventurero de Can. Juntos crearon una pareja icónica, un dúo que trascendió la barrera del idioma y conquistó corazones en todo el mundo. Después de la serie, como sabéis, sus caminos se separaron. Rumores y más rumores sobre una supuesta mala relación, distanciamiento, proyectos diferentes. La verdad es que durante un tiempo parecía impensable una reconciliación. Can se fue a Italia, triunfó con Viola come il mare, mientras que Demet siguió brillando en Turquía con proyectos como Doğu Une Kaderindir y Aşk Taktikleri. Cada uno siguió su camino construyendo su propia trayectoria profesional y cosechando éxitos individuales. Can se convirtió en un ídolo en Italia, cautivando al público con su carisma y su dominio del italiano. Demet, por su parte, se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, demostrando su versatilidad en diferentes roles y géneros. Sin embargo, a pesar de sus logros individuales, la sombra de Erkenci siempre estuvo presente como un recuerdo imborrable de la magia que habían compartido. Los fans, nosotros, nunca perdimos la esperanza. Siempre existió la llama de la esperanza, alimentada por la nostalgia y el deseo de volver a verlos juntos. Y entonces... ¡boom! De repente las redes sociales se incendiaron. Fotos, vídeos, comentarios. Demet y Can juntos de nuevo. Pero no en cualquier lugar, no en cualquier contexto. En una fiesta. Una fiesta organizada por un amigo en común. Las imágenes hablaban por sí solas, risas, miradas cómplices, incluso un abrazo que para muchos fue la confirmación de que algo más que una simple amistad estaba renaciendo. No era una simple coincidencia, no era una foto casual. Era un reencuentro planeado, un acercamiento que había despertado la curiosidad de todos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y especulaciones. Cada detalle, cada gesto fue examinado con lupa en busca de pistas sobre la naturaleza de su relación. Los fans crearon hashtags, editaron vídeos y compartieron imágenes de sus personajes en Erkenci, reviviendo la magia de su romance en la pantalla. La emoción era palpable, la esperanza estaba en el aire. Claro, la maquinaria de la especulación se puso en marcha a toda velocidad. ¿Se trata de una estrategia publicitaria? ¿Están trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿O es que realmente el amor ha vuelto a florecer? Son muchas las preguntas y pocas las respuestas concretas. Pero analicemos la situación con lupa, como buenos detectives del corazón que somos. No podemos ser ingenuos, sabemos cómo funciona el mundo del espectáculo. Las estrategias de marketing, las campañas publicitarias y las relaciones públicas son herramientas comunes para mantener la imagen pública y generar interés en nuevos proyectos. Sin embargo, tampoco podemos descartar la posibilidad de que exista algo más allá de lo puramente profesional.
Después de todo, Demet y Can compartieron una experiencia única durante el rodaje de Erkénticos. Pasaron muchas horas juntos, se conocieron a fondo y crearon un vínculo especial. ¿Es posible que ese vínculo haya perdurado a pesar del tiempo y la distancia? ¿Es posible que hayan descubierto que su relación era más profunda de lo que pensaban? Lo primero que debemos tener en cuenta es el factor tiempo. Han pasado varios años desde que terminaron Erkénticos. Suficiente tiempo, quizás, para que ambos hayan madurado, hayan reflexionado sobre sus vidas y sobre lo que realmente quieren. Puede que hayan superado rencillas del pasado, si es que las hubo, y hayan decidido darse una segunda oportunidad. El tiempo, como dicen, lo cura todo. Es posible que durante estos años ambos hayan tenido tiempo para reflexionar sobre sus errores, aprender de sus experiencias y perdonar cualquier rencor que pudiera haber existido. La madurez personal y profesional puede haberles permitido ver las cosas desde una perspectiva diferente y valorar la importancia de una segunda oportunidad. Otro punto importante es la coincidencia de sus proyectos actuales. Demet está enfocada en su carrera en Turquía, mientras que Can ha estado trabajando principalmente en Italia. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que estén buscando un proyecto que les permita trabajar juntos de nuevo, ya sea una nueva serie, una película o incluso una campaña publicitaria. Sería un bombazo. Y, desde el punto de vista del marketing, tendría un impacto enorme. Imaginen la expectación que generaría un nuevo proyecto protagonizado por Demet y Can. Sería un evento televisivo de proporciones épicas, capaz de romper récords de audiencia en todo el mundo. Las marcas se pelearían por tenerlos como imagen y los medios de comunicación dedicarían horas y horas a cubrir todos los detalles de su colaboración. Desde el punto de vista profesional, sería una jugada maestra para ambos. Pero, seamos sinceros, ¿es posible que todo esto sea simplemente una estrategia de marketing? En el mundo del espectáculo, sabemos que muchas veces las apariencias engañan y que las relaciones públicas juegan un papel fundamental. No sería la primera vez que una pareja se reconcilia, para promocionar un nuevo proyecto o para mantener viva su imagen pública. Sin embargo, hay algo en las miradas de Demet y Can, en sus sonrisas, que nos hace pensar que hay algo más profundo, algo genuino. Esa chispa, esa conexión que vimos en Erkénticos, sigue ahí. Se puede sentir en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se relacionan el uno con el otro. No es una actuación, no es una pose. Es algo real, algo que va más allá de las cámaras y los reflectores. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans, con nuestro poder de análisis y nuestra intuición. Hemos seguido sus carreras durante años, conocemos sus gestos, sus expresiones, su lenguaje corporal. Y, desde nuestra humilde opinión, creemos que sí, que hay una chispa que se ha reavivado. Quizás no sea el amor pasional y desenfrenado que vimos en Erkénticos, pero sí una conexión especial, una química que sigue latente a pesar del tiempo y la distancia. Somos expertos en descifrar las señales, en interpretar los mensajes ocultos y en conectar los puntos que otros no ven. Hemos pasado horas y horas analizando sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales y sus apariciones públicas. Conocemos sus manías, sus gustos y sus preferencias. Y, desde nuestra perspectiva, creemos que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Recordemos que Demet se casó y se divorció recientemente. Quizás esta experiencia la ha hecho replantearse muchas cosas y valorar lo que realmente importa. Y quizás en ese proceso de reflexión, se ha dado cuenta de que Can siempre ha tenido un lugar especial en su corazón. El matrimonio y el divorcio son experiencias que pueden cambiar la vida de una persona. Pueden hacernos reflexionar sobre nuestros valores, nuestras prioridades y nuestros deseos. Es posible que Demet haya aprendido mucho de su matrimonio y haya llegado a la conclusión de que el amor verdadero es algo que vale la pena luchar. Y tal vez, en ese proceso de reflexión, se haya dado cuenta de que Can es esa persona especial que siempre ha estado presente en su vida. Por otro lado, Can ha estado más reservado en cuanto a su vida personal. No se le han conocido relaciones estables desde su ruptura con Diletta Leotta. Tal vez él también ha estado esperando el momento adecuado para volver a apostar por el amor. Can siempre ha sido un hombre reservado en cuanto a su vida personal. No le gusta hablar de sus relaciones ni exponer sus sentimientos en público. Es posible que haya necesitado tiempo para sanar las heridas de sus relaciones pasadas y para prepararse para un nuevo amor.
Y tal vez, ahora sienta que está listo para abrir su corazón de nuevo y darle una oportunidad a Demet. En definitiva, la situación es compleja y llena de interrogantes. No podemos afirmar con rotundidad si Demet y Can están juntos de nuevo y si su relación es puramente profesional, o si hay algo más allá. Pero lo que sí podemos afirmar es que su reencuentro ha generado una enorme expectación y ha ilusionado a millones de fans en todo el mundo. Es una historia que nos atrapa, que nos hace soñar y que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y en los momentos menos oportunos. Es una historia que nos inspira a creer en las segundas oportunidades y a no perder la esperanza de encontrar el amor verdadero. Lo único que nos queda es esperar y observar cómo se desarrolla esta historia. Estar atentos a sus redes sociales, a sus entrevistas, a sus apariciones públicas. Y sobre todo confiar en nuestra intuición. Porque al final, el tiempo dirá si este reencuentro explosivo es el comienzo de una nueva y apasionante historia de amor, o si simplemente se trata de un espejismo mediático. El tiempo es el mejor juez. Solo él podrá revelar la verdad detrás de este reencuentro. Mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos observando, analizando y especulando con la esperanza de que esta historia tenga un final feliz. Mientras tanto, sigamos soñando, sigamos fantaseando y sigamos disfrutando de la magia de las telenovelas turcas. Porque al fin y al cabo, el amor es el motor que mueve el mundo y también nuestras pantallas. Las telenovelas turcas nos ofrecen un escape de la realidad, un refugio donde podemos soñar con amores imposibles, romances apasionados y finales felices. Son historias que nos emocionan, que nos hacen reír y llorar, y que nos recuerdan que el amor es el sentimiento más poderoso que existe. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo el reencuentro entre Demet y Can ha revolucionado las redes sociales y ha despertado la ilusión de los fans. Hemos analizado las posibles razones detrás de este acercamiento, desde una estrategia de marketing hasta un verdadero renacer del amor. Y hemos concluido que, aunque no podemos asegurar nada con certeza, hay motivos para creer que hay una chispa que se ha reavivado entre ellos. La pregunta sigue en el aire: ¿será amor real? Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad sobre el reencuentro de Demet y Can. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que están juntos de nuevo? ¿Pensáis que es una estrategia de marketing? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. También quiero agradeceros de corazón por acompañarme un día más en este canal. Vuestro apoyo es fundamental para que siga creando contenido para vosotros. Sois los mejores. Y por último, no olvidéis darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos fans de Demet y Can, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.